El tema de hoy va a ser sobre consideraciones éticas y legales en pediatría. A ver, una diferencia entre qué cosa es la ética y qué cosa es la moral. No son igual las mismas, son diferentes, tienen diferentes definiciones, ¿ya? La ética es lo que estudia a la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe de actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Eso es la ética. Entonces, la ética estudia la moral. ¿Y qué cosa es la moral? La moral es un conjunto de normas de conductas y convivencia íntimamente ligada a la ética. Esto es lo que tienen que, más que nada, aprenderse. Esto en todas las áreas siempre la van a tener que ver. Así sea la especialidad que ustedes vayan a seguir a futuro. Y desde ya, desde siendo médicos, tienen que tener bien en claro cuáles son sus principales, sus 4 principios bioéticos, ¿ya? Que eso lo enseñan desde, creo que desde el primer año. El primer principio tenemos a la autonomía, quiere decir que es propia del paciente. El segundo principio bioético es el principio de beneficencia, que más que nada es la relación médico-paciente. El otro principio es la no maleficencia, que eso más pertenece o está dado para... Y el cuarto principio es el principio de justicia, que eso ya aborda más que nada a la sociedad. Ahora vamos a ver un poco de los 4 principios de la bioética. El primer principio, como les había mencionado, es el principio de beneficencia, en los cuales se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios. Se debe ayudar al paciente por encima de los intereses particulares, obrar obviamente en función del mayor beneficio para el paciente. Por ejemplo, ustedes cuando sean médicos, que ya les falta poquito, ustedes no es que ya terminaron la carrera de medicina y ahí se acabó. No, el médico está en un constante aprendizaje, nunca deja de estudiar. Entonces, ustedes tienen que estar siempre capacitándose, tienen que estar actualizándose periódicamente, porque ustedes al estar actualizados y capacitados, a tiempo, por así decirlo, ustedes van a llegar y van a hacer un bien a su paciente, ¿no? Con nuevas técnicas, si es que alguna, no sé, parte quirúrgica o con algunos tratamientos que de la actualidad que haya salido. Entonces, como dice ahí abajito, el médico debe estar continuamente actualizado. ¿Cuándo no se cumple este principio de beneficencia? No se cumple cuando le haces al paciente, por ejemplo, tratamientos innecesarios, cuando hacen investigaciones médicas y no hay un beneficio para el niño, hay abuso y maltrato, o cuando ocurrimos o cuando vemos un caso de discriminación. En estos, por ejemplo, en estos ejemplos se ve que no se cumple el principio de beneficencia, ¿ya? El otro principio, que es el principio de no maleficencia, o lo que ustedes conocen desde que estudiaron medicina, el primum non nocere, que significa no hacer daño, obviamente, al paciente, es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el morales provenientes de este principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer. Las obligaciones derivadas consisten en realizar un análisis riesgo-beneficio ante las tomas de decisiones. ¿Cuándo no se cumple este principio de no maleficencia? Por ejemplo, en los errores en la administración de medicamentos, y por ese error va a causar efectos adversos o graves en la persona, en el paciente. Intervenciones quirúrgicas innecesarias o investigaciones médicas en niños sin el debido consentimiento. Ese es el primer principio que ustedes deben tener ya plasmado en todo su ser, ¿no? Que ustedes hagan lo que hagan, el primer principio es no hacer daño a su paciente, ¿ya? Y ahí vemos unos ejemplos en los cuales no se cumple este principio. El otro principio, que es el principio de autonomía, que ahí mayormente ya, como les mencioné en la primera diapositiva, mayormente ya pertenece a la propia persona, al paciente.
es el derecho de los pacientes en uso de sus facultades mentales para decidir lo que ha de hacerse con su persona en lo referente a su atención médica, ¿no? Si obviamente cuando hablamos de que lo vamos a ver más adelante, el principio de autonomía para el niño porque una, no tiene todavía una base legal el niño para tomar sus decisiones, ¿no? A sus tutores o la persona legal que está con ellos o a sus padres propiamente, ¿no? Como menciona ahí, los menores de edad no tienen autonomía porque no tienen la edad legal para el discernimiento. Entonces, ahí es donde entra a hacer esa parte los tutores o sus padres. En menores de edad, los padres no tienen la autonomía para impedir la realización de los tratamientos indicados por el médico, si la realización se incuestionablemente necesarias. Cuando ya, por ejemplo, en la parte escuchado, por ejemplo, en las personas que son de creencia de testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no permite, digamos que un niño tenga un accidente, no sé, automovilista, y gravemente herido y que se está chocando, es hipotenso, la hipovolemia le bajó y necesita, si no el niño muere. En este caso, los padres se rehúsan por las creencias que ellos tienen. En este ejemplo, eh, ahí se toma consideración ya la fiscal. Por ejemplo, nosotros en pediatría tenemos muchos casos que a veces los padres se rehúsan a ciertos tratamientos en los cuales ponen en riesgo la vida del niño, o que, por ejemplo, ¿no? El niño está hospitalizado, está con oxígeno, dependiente de oxígeno, y los papás por X o Z razones se quieren ir del hospital, pero el niño si se va del hospital, corre riesgo a la vida del pequeño, entonces ahí es donde nosotros llamamos al fiscal para que tome la decisión sobre el niño, ¿ya? Pero en los adultos, este principio de autonomía sí es dado por ellos porque tienen la capacidad legal y mental para tomar sus propias decisiones. Principio, cuando no se les permite a los padres elegir el médico tratante, o sea, cada persona, cada paciente tiene derecho a elegir. Cuando no se les permite una segunda opinión médica o cuando el menor es usado para la docencia sin el conocimiento informado de los padres. Eso también hay que tener cuidado, ¿ya? Igual cuando nosotros estamos en la práctica, siempre le decimos a los papás, "Señor, vamos a examinar a su bebé o vamos a hacer tal procedimiento en su niño, pidiendo la autorización de los papás". El otro principio ya es el principio de justicia, que este principio está relacionado con la concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad y el Estado. Igualdad de oportunidades y el trato justo para todos los niños y niñas. Por ejemplo, en muchas oportunidades vemos vulnerado este principio de justicia, por ejemplo, cuando la diferencia de atenciones, por ejemplo, en un niño que va a una clínica, ¿no? Lo tienen la misma patología, la misma enfermedad, pero supongamos que el niño que está en el hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos porque no se cuenta con un ventilador mecánico o no se cuenta con una medicación especial. Y por otro lado, el niño que está en una clínica con todas las comodidades, con todas las necesidades que el niño obviamente requiere, ¿no? Medicamentos o inclusive equipos de última generación. Ese es un poco lo que es el principio. En cuanto a la salud, nosotros mencionamos algunas leyes. Por ejemplo, en el artículo 1, que toda persona tiene derecho al libre acceso de prestación de salud y elegir el sistema previsional de su preferencia. En el Perú tenemos tanto al SIS como el salud, ¿no? Y obviamente ¿cómo se llama? El seguro particular, ¿no? En sus clínicas. En el artículo 2, tiene derecho a exigir que los servicios que se prestan para la atención de su salud cumplan con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales. En el artículo 3,
persona tiene derecho de recibir en cualquier establecimiento de salud atención médico-quirúrgica de emergencia cuando lo necesite. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que es salud, ¿no? Y está caminando por un hospital que es Minsa y el niño necesita una atención urgente, nosotros no se puede negar la atención porque es un paciente de salud, no. Se tiene que atender en su debido momento porque obviamente es una emergencia y corre riesgo la vida del pequeño. Es igual a la reversa, si estamos en no sé, estamos por el Revaliat, un niño que tiene CIS y le atropella el carro, no sé, un niño que se atora, la hipoxia, no sé, algún tipo de emergencia que sea algo agudo, el niño tiene todas las facilidades de que se le pueda atender en ese establecimiento que es de salud, ¿no? A pesar que el niño sea CIS, porque hay leyes generales que rigen para estas situaciones, ¿no? Como este que estamos mencionando, que es del artículo 3. El artículo 4 menciona que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin un consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, lo que les mencioné en el principio de autonomía. ¿Ya? En la negativa de recibir tratamiento médico quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de salud. Esto solamente, como mencioné, es en los adultos. En los adultos sí no se les puede obligar, ya desliga de responsabilidad, como menciona ahí, médico legal, tanto al hospital como al médico tratante, ¿no? Pero en el caso de los niños que corran riesgo la vida del paciente, sí se tiene que llamar a una entidad de mayor jerarquía. En caso que los representantes legales eh, de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces negaren su consentimiento al tratamiento médico o quirúrgico de la persona a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud debe comunicarlo a la autoridad judicial para dejar expedidas las acciones a que hubiera lugar en salvaguardar la vida y la salud de los mismos. Es lo que les menciono, ¿no? Si tenemos más que nada, obviamente estamos en pediatría, en niños que necesitan alguna intervención tanto quirúrgica o médica y los papás se niegan a firmar el consentimiento, ya se tiene que llamar a una autoridad judicial para que esté al tanto del caso y salvaguardar la vida del pequeño. Ahora, ¿qué es el consentimiento informado? No sé si ustedes ya en sus prácticas han visto o han llenado un consentimiento informado, ¿no? El consentimiento informado es un proceso gradual que se desarrolla desde el primer momento en que se toma en contacto con el paciente y a lo largo de toda su atención. Es un proceso deliberativo, esencialmente verbal, que persigue adoptar una decisión en salud y que culmina con la libre aceptación o rechazo por parte del paciente a someterse a una intervención, procedimiento, tratamiento o investigación. El consentimiento informado, entonces, es un proceso en los cuales se explica al paciente qué intervención, qué procedimiento o qué se le va a realizar al paciente, ¿ya? O en el caso de pediatría, eso se le explica tanto a los padres o al tutor del menor, ¿no? ¿Ya? Y obviamente el paciente desea que se le realice o no se le realice el procedimiento. Por ejemplo, un niño, no sé, de 8 años que llega al hospital convulsionando, ha tenido 3 días de historias de fiebre, la mamá refiere que el niño ha estado vomitando, lo nota letárgico, ¿no? Entonces ustedes plantean que puede ser una neuroinfección y por ende, ¿qué necesitan hacerle? Una punción lumbar. La punción lumbar también es un procedimiento que debemos tener el consentimiento informado para poder realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de procedimientos siempre se tiene que realizar un consentimiento informado. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, en que ustedes agarren y le expliquen a los papás, señora, se va a hacer este procedimiento en lo cual se extrae un poquito de líquido que se conoce como líquido cefalorraquídeo y que nos va a qué tipo de infección tiene, si es un virus, si es una bacteria o si sale un líquido normal, ¿no? Eso es el consentimiento informado. Y el papá agarra, te dice, ya doctor, está bien, ¿dónde firmo? Y firma su consentimiento que está aceptando que se le haga el procedimiento. O no, doctor, que a mí me dijeron que cuando
no sé, a Pepita le hicieron ese procedimiento, se quedó coja, o le hicieron el procedimiento y quedó con parálisis, no sé, con autismo, y no deseo que se le haga el procedimiento. Entonces ustedes firman, o sea, les hace firmar el papá que no desea que se haga el procedimiento, en riesgo-beneficio, por ejemplo, cobertura antibiótica sospechando que es una meningitis, ¿no? Una neuroinfección. Entonces, eso es el consentimiento informado. Ahora, cuando ustedes hacen o dan el consentimiento informado, porque en alguna parte de su vida, en la parte de la medicina, van a hacer ustedes consentimiento informado, ustedes cuando hablen con los papás o con el familiar o con el paciente mismo, si es en el caso de adultos, ustedes tienen que explicar el procedimiento según eh, mm, la, la educación del paciente, ¿no? No vas a explicarle, por ejemplo, a un papá, señor, se le va a tomar una punción lumbar donde se va a extraer líquido cefalorraquídeo de la cuarta vértebra de la parte lumbar, voy a meter una aguja número tanto y va a salir con una presión de tanto. El papá no te va a entender nada y lo único que le vas a dar al papá o es miedo a que no se haga el procedimiento o lo asusta tanto que el temor te haga firmar sin saber lo que está firmando. Entonces, siempre cuando ustedes realicen un consentimiento informado, siempre ustedes tienen que utilizar palabras que los puedan entender, describir el procedimiento que van a hacer de una manera más sencilla, ¿de acuerdo? Para que la persona que vaya a firmar sepa lo que está firmando y sepa qué procedimiento se le va a realizar, ¿ya? En términos sencillos, es el consentimiento dado por una persona mentalmente competente o capaz que ha recibido la información necesaria y suficiente, ha entendido la información adecuadamente y ha llegado a una decisión después de analizar la información sin haber sido sometida a coerción, influencia indebida, persuasión o intimidación alguna. Inclusive cuando ustedes hacen los consentimientos informados, los papás inclusive tienen muchas dudas sobre algún procedimiento que se le vaya a realizar a su niño, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar en la capacidad de responder todas las dudas que tiene, en este caso, ¿no? De pediatría el padre o el paciente. ¿Cuáles son los objetivos de un consentimiento informado? Desde una perspectiva ética, clínica y jurídica, tiene por objetivo, entonces, ¿para qué hacemos estos consentimientos informados? Es para reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes, lo que ya les mencioné en diapositivas anteriores, lo que constituye no solo una exigencia jurídica, sino por sobre todo una exigencia ética. ¿Cuál es el otro objetivo del consentimiento informado? Es promover la participación del paciente en su proceso de atención en salud, lo que significa que comparte responsabilidades y asume riesgos. Entonces, ahí el paciente sabe a lo que se está metiendo, sabe lo que le van a realizar, sabe cuáles son los riesgos de ciertos procedimientos, por ejemplo, y hay una responsabilidad compartida. ¿Y cuál es el otro objetivo? Optimizar la relación equipo médico-paciente. El paciente que posee una adecuada comunicación de la información y posibilidad de participación queda más satisfecho con la atención. Muchas veces, a veces, no se les explica a los papás qué procedimiento se le va a hacer y el médico actúa, toma muestra, le toma un ANGA, le toma una punción, le pone, no sé, en cánula de alto flujo y el papá ni siquiera sabe por qué le están haciendo tantas cosas a su niño, ¿no? Entonces, el papá siempre probablemente estoy hablando en pediatría, el papá siempre tiene que estar o tiene que saber qué procedimiento se le está haciendo a su pequeño y para que él también se sienta que está participando, ¿no? En la toma de decisiones. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un buen consentimiento informado? Con respecto a la información, cuya función es proporcionar los datos adecuados y necesarios a quien debe tomar o a elección para que pueda hacerlo sin sesgo. La voluntariedad que le permita al individuo decidir libremente y sin coacción si quiere o no someterse a un estudio o un tratamiento. Es igual, no solamente para realizar procedimientos, ¿no? Por ejemplo,
va a haber un estudio, un ensayo clínico de tal patología y va a haber cierto grupo de personas que pueden entrar, entonces la persona o el mismo paciente que va a ingresar tiene que saber a qué se está sometiendo, ¿no? Competencia, paciente vigil, lúcido o con capacidad jurídica para otorgar el consentimiento informado. No le van a pedir un consentimiento informado, por ejemplo, a un paciente que tiene un trastorno del sensorio, así sea adulto, trastorno del sensorio ¿no? O que está agitado o agresivo, no sé, ¿no? Entonces, la competencia más que nada va a ser en pacientes que están obviamente lúcidos, capacidad jurídica para otorgar el consentimiento informado, lo mismo que es para el representante legal. Ahora, ¿a quién se debe informar? Se ha entendido en la práctica que la relación se establece con el paciente y por tanto es al paciente a quien se le debe dar la información. Y solo si el paciente lo autoriza, se podrá dar acceso a la información a una tercera persona. Ya, eso ténganlo en cuenta. Cuando trabajen con adultos, la persona y está consciente, está lúcido, es el que tiene que firmar y saber su consentimiento informado. Ya si la persona lo autoriza para que una tercera persona, un tercer familiar también sepa, ya va a ser decisión o ahí va el principio de autonomía del propio paciente. Si el afectado no está capacitado para tomar decisiones, como en el caso de los niños, la ley obliga a tener el consentimiento de sus familiares o una persona vinculada, ya sea el tutor o un representante legal. ¿Quién debe informar? Obviamente el que debe informar es el médico tratante, ¿no? El profesional que va a ejecutar y hacer el procedimiento al paciente es el que debe entregar la información y conseguir el consentimiento del paciente, ¿ya? Está mal, por ejemplo, a veces cuando vemos que, no sé, va a hacerse una punción lumbar o va a tomarle un AGA y lo mandan al interno, lo mandan al externo, decir, dile papá el procedimiento que se le va a tomar. Y el externo, interno va bien obediente, le dice, señor, le van a hacer tal esto. Y el papá le pregunta algo y esa persona no sabe. Entonces, le pone más dudas al paciente, le pone más dudas al tutor o al papá que va a recibir o que se le va a hacer y inclusive se puede negar de firmar algún consentimiento para algún procedimiento. Ya. Entonces, el que debe informar es el tutor, perdón, el médico. El médico tratante es el que debe informar y debe realizarse el consentimiento informado. ¿Cómo se debe informar entonces? La información, como ya les mencioné en slides anteriores, la información tiene que ser adecuada, suficiente y comprensible, es lo que más importa, ¿ya? El profesional debe adaptar la información a las características particulares y el nivel intelectual del paciente, ¿ya? No le van a explicar con términos médicos. No sé, señora, le vamos a hacer un bypass coronario. Consiste en que vas a agarrar la arteria coronaria, la voy a anastomosar con la otra arteria ascendente y luego le voy a pasar un flujo de tantos. No te va a entender nada el familiar. Entonces siempre tienen que buscar palabras sencillas en que pueda eh, entender el paciente, ¿ya? O el tutor en el caso de los pediatras. ¿Qué debemos informar? ¿Para qué se va a hacer el procedimiento o tratamiento? ¿Qué se espera obtener con el procedimiento o tratamiento que le vayamos a realizar? ¿Cuáles pueden ser los riesgos de realizar tal o cual procedimiento? ¿Qué alternativas existen a los que se está proponiendo? ¿Qué ocurriría si el paciente decide no acceder a lo que le ofrece? Posibilidad de cambiar la idea frente al consentimiento otorgado o rechazado. ¿A qué se refiere con la revocabilidad? Supongamos que la mamá asustada agarra, ustedes le explican todo, ya acepta que se le haga la punción lumbar. Ok, la mamá lo aceptó, pero justo viene el papá más ratito y ustedes recién estaban consiguiendo su aguja de punción lumbar. Viene el papá le dice, no, no, señor, no, no". Y la mamá agarra, no, señor, ya no quiero que se le realice el procedimiento. Ustedes no pueden decir, no, señor, usted ya firmó, así que ya fue. No. Tienen la opción o tienen esa posibilidad de que si hay cambio de idea pueden revocar lo que es el consentimiento informado. ¿Ya? Alcanza el consentimiento informado profesional. Aunque el consentimiento excluye al profesional médico de responsabilidad,
por consecuencias previsibles, no lo redime por negligencias o imprudencia en sus obligaciones. Por ejemplo, a ver. No sé, por ejemplo, la parte de anestesio. El papá acepta, firma el consentimiento informado para que se le haga la anestesia general al niño porque va a entrar a sala por una apendicectomía. Y el profesional estaba ahí, el anestesiólogo estaba ahí y por un descuido calculó mal el peso y le puso más medicamento para anestesiar al paciente. Le puso más medicamento. Y por desgracia, como lo había pesado mal, hizo mal sus cálculos, le dio una dosis máxima de medicamento, el niño hace paro y muere, supongamos. No te va a excluir ahí, no, pero el papá firmó y el papá dijo ¿cómo se llama? Que se tenía las consecuencias de lo que podía pasar. En este caso no, porque el papá firmó para que se le haga así la sedación. Pero si hay estudios o investigaciones de por qué murió el niño y se dan cuenta que la dosis que se puso es una dosis tóxica para el niño porque el anestesiólogo se equivocó, se distrajo, qué sé yo, entonces ahí no le va a eximir el consentimiento informado de responsabilidad, ¿ya? Así que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Formalidades del documento, no olvidar que el consentimiento informado debe ser firmado por el paciente o tutor o por el médico tratante con hora y fecha. El texto debe explicar clara y suficientemente qué se le va a realizar al paciente con sus riesgos y beneficios del procedimiento que se le va a realizar. Declaración del paciente expresando consentimiento y satisfacción con la información y que se han aclarado sus dudas. Y ya para terminar, es corto el tema, lo que corresponde a lo que es la obstinación terapéutica, ¿no? Como se ve ahí en esa imagen, a ese viejito que ya está más para el otro mundo que para este, que está con sonda, está con transfusiones, con un montón de máquinas, creo que tiene tubo de traqueostomía, ¿no? Está caquético, todo, y los familiares se empecinan en que este paciente siga viviendo, ¿no? Ya tendrá sus ciento tantos años y se empecinan ahí, ¿ya? Entonces, no hay que llegar nunca a la obstinación terapéutica. ¿Qué cosa es? Es una práctica médica basada en la aplicación de métodos extraordinarios y desproporcionados de soporte vital en enfermos terminables o irrecuperables, ¿ya? Esta obstinación terapéutica tienen que recordar que viola estos 4 principios de la bioética. Las razones que conducen a la obstinación terapéutica son la falta de un diagnóstico definitivo, la falsa expectativa en el mejoramiento del paciente. A veces se empecinan tanto a decir, no, sí va a vivir, sí va a vivir. O por ejemplo, las personas que están con muerte cerebral o no sé, o en coma, y llevan mucho tiempo en coma, y el médico o por falta de conocimiento dice, no, sí, y se empecina y están gastando recursos del Estado inclusive, ¿no? El desacuerdo entre médicos y familias o entre los mismos médicos con la situación del paciente, la dificultad para comunicarse con el paciente y con la familia, la conformidad con tratamientos poco realistas y fútiles, barreras culturales o espirituales y aspectos médicos legales. Cuando llegamos a lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la obstinación terapéutica, recuerden que nosotros ahí estamos violando los 4 principios, ¿no? Beneficencia, el principio de autonomía, ¿no? Que es propiamente del paciente. Y ahí termina. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Listo. Como les mencionó, es un tema un poco, bueno, es corto, pero más que nada es como para que memoricen ciertos conceptos y más que nada lo apliquen en su día a día, ¿no? No es que solamente sea para el examen, ¿no? Ya cuando ustedes ya sean médicos, cuando ya tengan alguna especialidad, van a caer en situaciones
legales, entonces tienen que tener sus consentimientos informados, no caer en lo que es siempre recordar que es lo primero que es no hacer daño a tu paciente, ¿no? Y siempre basarse en sus cuatro principios de la bioética. En todo, en cualquier área, en cualquier especialidad que vayan a seguir, inclusive si se quedan como médico general, siempre tienen que recordar sus cuatro principios. ¿Ya? Listo, chicos.